Y todo viendo, y alguno dice, yo maté. No mentirás. No sabemos qué escribió en el suelo, pero todos sabían. Dios nos dio con su dedo escrito algo también, y yo lo he fallado en todo. Hermanos, Dios es la luz, el Señor Jesús es la luz. Y el llamado para usted y para mí es que seamos luz. Luz, 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 donde quiera que estemos. Y hay que rogarle a Dios, porque hay un momento también para todo, hermanos. Nosotros tuvimos una época aquí que venía un montón de gente a pedir comida, pero más que todo venían exdrogadictos y borrachos. Ahí parados. Era un montón de gente. Venía uno así, le dábamos esto y llegó un momento que el Señor dijo, ya no. Pues hay que ser guiados. ¿Cuántos saben eso, hermanos? ¿Ah? Ya no, ellos ya no viven. ¿Entienden? O sea, cuando Dios está en algo, Dios puede enviar lo necesitado a tu casa. Pero si dice ya no, se lleva lo necesitado. ¿Entendemos eso, hermano? Entonces eso pasó con nosotros. Y así no les podemos contar todas las cosas que hemos vivido, hermanos, pero hay un momento que sí y un momento que no. Y algo bien precioso, ustedes recuerdan la vida de, no lo conocieron en persona ustedes, tal vez alguna vez. Llegaba uno, el que venía hasta con descalzo, con un lazo amarrado a la cintura, a pedir comidita. Y le dábamos, y estaba lleno de amargura, lleno de enojo. Nosotros no entendíamos, pero le dábamos, le hablábamos. Ceni le hablaba al Señor, yo le hablaba al Señor. Y hermano, parecía que no había ningún fruto, parecía que no. Pero él llegaba, pero tenía algo que nos llamaba la atención. Es que llegaba a veces con una piedrecita o alguna cosita. Miren, les vengo a regalar esto. ¿Entienden? Algo que había encontrado, una frutita por ahí tirada. Miren, nos llamaba la atención. Y nosotros le seguíamos hablando y todo. Hermanos, lo maravilloso es el día ese, cuando Dios empieza a abrir la puerta. Y un día su corazón se abrió y nos empezó a contar. Yo vivo en las calles, vivía en las calles. Y lo que pasó fue que cuando yo era niñito, un niñito como de unos 8 años, mi mamá me envió con el maíz, así, ¿verdad?, a un lugar para que lo molieran y le hicieran la masa. Y dice que él llegó, pero como llegó un montón de gente grande, ¿verdad?, todos llegaban y se ponían delante de él y lo dejaron de último. Y él, al final, lo atendieron. Y después que lo atendieron, él regresó con su mamá. Cuando su mamá lo vio llegar, estaba enfurecida. Ella vendía tortillas posiblemente y hacía las de la casa. Se enfureció contra él, porque ¿qué te fuiste a hacer? Y todo. Y lo golpeó. Lo colgó de los pies, hermanos. Y le quemó la planta de los pies con carbón, porque andaba de vago. Miren qué terrible algunos padres, algunas situaciones. De ahí lo baja y le dijo, ahora pega allá. Tenía que irse a meterse donde habían, ¿cómo se dice?, cafetales. Llévale las tortillas a tu papá. Así con los piececitos quemados él de niño. Se fue y llegó que ya no soportaba con el papá. ¿Y qué hizo el papá? Cuando lo vio llegar, lo empezó a golpear. ¿De por qué que te tardaste tanto? Y el papá. Y el niño solo se apartó. Y a partir de entonces, nunca volvió a su casa. Y empezó a vivir aquí, en Santana, en las calles. Cuando nosotros lo conocimos, todavía andaba descalzo, con un lazo en la cintura. Hermano, el Señor es un milagro. Un día el Señor lo tocó. Y de repente lo dejamos de ver. Pasaron meses y de repente aparece. ¿Qué pasó? Y llega ahí. Y lo que nos extrañó ver, zapatitos, su cinchito y su celular. ¡Qué tremendo! ¿Qué pasó?
Es que la vez pasada me fui allá a una iglesita, y en esa iglesita hay un instituto bíblico, y empecé ahí a recibir las enseñanzas, y se empezó, sí, y entonces ahí el Señor se ha movido y me ha ayudado. Dios es bueno, hermanos. Dios es bueno. Dios es bueno, hermanos. Él lo hizo, el Señor lo hizo. Y empezó, y llegaba, hermanos, por favor, enséñenme a hacer un mensaje. Porque en el instituto me ponen a hacer un mensaje. ¿Qué? Le hagamos, bueno, hijito, vamos a hacer un mensaje. Y le empezamos a explicar, mira, lo importante es que oigan de Dios primero. Que Dios esté en el asunto, si no nos sirve nada, todo ruido. Amén, hermanos. Ustedes saben que así es, ¿no es cierto? Y entonces, y empezamos a hablarle y decir, hermano, y así vino algunas veces, de repente se desapareció. Un día se graduó de pastor. Hay congregaciones que creen que uno se graduó de pastor, ¿verdad, hermano? Ustedes saben que el llamado, bueno, lo hace Dios, ¿verdad? Alguien se puede graduar, pero si no tiene el llamado, no es pastor, ¿verdad? O sea, uno no estudia para pastor. Eso es algo que Dios lo da. Y puede usar a alguien de pastor que nunca ha ido a ninguna, y que realmente es un hijito de Dios, que confiesa con su Biblia, pero si tiene el llamado a Dios, Dios hace maravillas. O sea, si no, pregunten a Pablo ahí. ¿Ok? Estaba con escamas en los ojos, y llega el Señor y le dice a Ananías, ve y enciende el foco para Pablito. Él va a creer en el Señor y él va a ser bautizado de una vez. ¿Se acuerda usted? Él llegó, las escamas se le cayeron en los ojos, la luz llegó a su vida, y él empezó a ver y se dio cuenta: Jesús es el Yeshua, es el Salvador del mundo. Él pagó por los pecados, y empezó a demostrarle a todos de que Jesús es el Señor. Ahora, ¿qué pasó con él? Él estaba así, muerto, pero de repente una luz, pero es una luz esplendente. Y ahora él no andaba así, ¿no es cierto, hermano? Lo primero que hizo es hablarle a los demás: Jesús es el Señor. Hasta se enojaron con él, ¿recuerdan? Se enojaban con él porque él estaba dando la palabra de Dios. Y donde quiera que iba, ese foco no lo queremos y lo golpeaban, ¿verdad, hermanos? Pero él estaba haciendo la voluntad de Dios. Lo que él oía de Dios lo transmitía a los demás, y recibía de los siervos de Dios. Él aprendía de todo el que estaba. Hermanos, no es cierto que cuando uno nace de nuevo, uno quiere aprender de otros. Y qué bendición son los que nos hablan y nos enseñan, que sea un poquito, ¿no es cierto, hermanos? Y también uno le quiere enseñar a otro lo poco que uno tiene, ¿no es cierto, hermanos? Eso es tener la luz encendida, ¿verdad? Y muchos cristianos nacen de nuevo y andan así, hermanos, así, andan por todos lados haciendo un montón de cosas. Ustedes saben cómo funcionamos. Pero de repente se apaga la luz, ya no le hablan a nadie. ¿Por qué? Porque esa señora se me queda viendo feo, ese señor me habla mal, ese me tira piedra. ¿Entienden, hermano? Y entonces andamos así. ¿No es cierto que si nos pasa todo? No, ¿y qué pasa? El Señor enciende tu luz, porque tú eres un hijo de Dios, y Dios te ama con todo su corazón, y no hay cristiano de segunda categoría. ¿No es cierto, hermanos? Y Dios es misericordioso y clemente con todos nosotros, y nos quiere usar. ¿Cuántos saben que Dios nos quiere usar? A todos, hermano. Dios nos quiere usar y nos va a usar. Prepárese, porque lo que viene es un cañonazo. Dios va a usar todos los hijitos que he estado preparando por años y años y años, cansados. Hermanos, ¿cuánto aquí ya llevamos más de una década? ¿Cuántos de aquí llevamos más de 2 décadas? ¿Verdad? ¿Cuánto llevamos más de 3 décadas? A ver, los de 30 años, levanten la manita. Todavía hay bastantes, hermanos. ¿Cuánto llevamos? 4 décadas. Ya no tanto, todavía hay algunos, ¿verdad? ¿Cuánto llevamos? 5 décadas. Hermanos, 6 décadas que vimos la bondad de Dios, la misericordia de Dios. Y Dios no ha terminado lo que quiere hacer con nuestras vidas a favor de otros. Él tiene un plan.
que no se apague nuestro foquito, hermanos. Amén. Que no se apague nuestro foquito. Que no se apague nuestro foquito. ¿Y saben qué? El joven que le estaba hablando es el pastor Elías. Así se llama. Elías. Un día vino, le pusieron de pastor. Y allá se fue. A la montaña. Ahí estaba. Y ahí empezó. Al rato venía aquí afligido y casi llorando por las situaciones. Y ahí es lo que lo sacaron de ahí, hermano. Lo enviaron para otro lado. Y se fue allá. Allá le fue un poco mejor. Amén. Y así va. Y de repente lo movieron para otro lado. Pero allá andaba él. ¿Y sabe por qué no se desanimaba? Estamos hablando de un joven que dormía en las calles y comía de cualquier comida que alguien le pudiera dar. Y ahora tenía gratitud de ver a Dios que se movía a su favor. Había sido entrenado fuerte. Amén, hermanos. Pero él lo estaba apreciando. No pasó en vano sus aflicciones, hermanos. No permitamos que nuestros dolores pasen en vano, sino que aprendamos. Amén. Y hermano, ¿saben qué pasó? Una de las cosas preciosas es: me voy a casar. Encontró una persona adecuada, preciosa para su vida. Y así, el tiempo pasó. Y una vez, nosotros ya estamos viejitos, hermanos. El tiempo pasó, hermanos. Y una vez aquí, tocaron. Cuando abrimos, es él, su esposa y su niñito. ¡Ah, qué lindo! ¡Qué precioso! ¡Qué hermoso! Y no es que no tenga batallas, créame que él tiene unas batallas fortísimas. Pero ha habido un cambio inmenso, porque Dios se manda, hermanos. Él era una luz, pero era como esto. No tenía focos, porque si no hemos nacido de nuevo, no hay dentro de nosotros foco, no hay vida, no hay pilas. Amén, hermano. Pero después, hasta el día de hoy, él está siendo usado por el Señor y no sabemos de qué maneras, pero lo que es cierto es que él sí le puede contar a mucha gente les puede contar: yo te entiendo lo que es tener hambre y no tener comida. Yo te entiendo lo que es dormir en un parque debajo del agua. Amén, hermanos. Yo entiendo, él les puede decir, y es la verdad. No puede jactarse que fue una gran universidad. No, el único lugar que fue a ese precioso instituto bíblico que está por ahí. Hermanos, no menospreciemos a ninguna iglesia ni a ninguna congregación que está esforzándose en las cosas de Dios y que tienen una luz del Señor. Amén. Padre, queremos darte gracias esta noche, Señor, por tu amor inefable, por tu cuidado, Señor, porque tú, Señor Jesucristo, te has levantado, Señor, para hacer grandes cosas en este tiempo, Señor. Padre precioso, te ruego, Señor, de que te muevas hacia nosotros, Señor. Te muevas hacia nosotros, Señor, con tu misericordia y con tu bondad, Señor. Te muevas a favor de cada uno de nosotros, Señor. Y que aprendamos, Señor, a verte a ti, porque tú eres la persona que nosotros necesitamos ver y verla de cerca y permanecer cerca de ti, Señor. No hay nadie como tú, Señor.